Uno de los hombres más ricos del imperio descubre que su esposa lloraba todas las noches en el jardín, escondiendo un secreto que podría destruirlo todo. Lo que él pensaba que era un matrimonio perfecto con una dama de la aristocracia se transforma en un descubrimiento impactante que sacude las estructuras de la alta sociedad mexicana. Usted va a descubrir cómo un hombre poderoso reaccionó cuando supo que su esposa no era quien decía ser. Pero la verdad detrás de sus lágrimas era mucho más compleja de lo que él jamás imaginó. La decisión que tomó aquella noche en la capilla cambió no solo el destino de ambos, sino que escandalizó a toda la corte imperial. Prepárese para una historia de amor, traición y coraje que muestra cómo el poder puede tanto destruir como salvar una vida. Pero antes de continuar, confirme si ya está suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde nos están viendo. En el año de 1867, cuando el Segundo Imperio Mexicano vivía sus tiempos de mayor esplendor bajo el emperador Maximiliano, pocos hombres poseían tanto poder y riqueza como el barón Agustín de Alcántara. A sus 42 años, él comandaba un imperio particular que se extendía desde las haciendas cafetaleras del Valle de Orizaba hasta los prósperos negocios de exportación en el puerto de Veracruz. Su mansión en San Ángel, erigida en lo alto de una colina, ostentaba jardines franceses y salones decorados con muebles traídos directamente de París. Las tertulias que promovía reunían desde políticos influyentes hasta artistas europeos de paso por la capital imperial. Agustín había construido su fortuna no solo heredando las tierras de su padre, sino expandiendo los negocios con una visión que pocos hombres de su época poseían. Viudo hacía 5 años, desde que perdió a Isabela en un parto fallido, se había dedicado enteramente a los negocios. El dolor de la pérdida lo había transformado en un hombre aún más calculador y frío. Sus empleados lo respetaban, pero también le temían. En la sociedad de la capital, era conocido como un hombre justo en los negocios, pero implacable con quien intentara engañarlo. Aquella mañana de marzo, mientras revisaba los libros de contabilidad en su despacho, Agustín sentía el peso de la soledad. La casa, aunque llena de sirvientes, parecía vacía. A sus 42 años, comenzaba a pensar en la continuidad de su nombre y fortuna. México cambiaba rápidamente y él necesitaba un heredero que pudiera dar continuidad al imperio que había construido. Fue durante una cena en casa del vizconde de Torreón que Agustín tomó su decisión. Observando a las familias presentes, con sus hijos jugando por los salones, mientras los padres discutían política y negocios, él percibió lo que le faltaba. No era solo la compañía de una esposa, sino la perspectiva de un futuro familiar que diera sentido a todo su trabajo. «Necesito casarme de nuevo», le dijo a su amigo más cercano, el comendador Ricardo Pérez, mientras bebía un coñac francés en la terraza de la mansión del vizconde. «No puedo permitir que todo lo que construí se pierda por falta de herederos». Ricardo, hombre experimentado en las costumbres de la alta sociedad de la capital, asintió pensativo. «Es una decisión sabia, Agustín, pero esta vez elige con la cabeza, no con el corazón. Necesitas una esposa que comprenda tu posición y pueda ser una verdadera baronesa». En los días siguientes, Agustín empezó a frecuentar con más asiduidad los salones de la corte. Analizaba a las jóvenes solteras con la misma mirada meticulosa que usaba para evaluar negocios. Necesitaba a alguien educada, de buena familia, que supiera administrar una casa grande y representar adecuadamente su nombre en la sociedad. Las madres de la aristocracia de la capital pronto percibieron sus intenciones. Un viudo rico e influyente como el barón de Alcántara era el partido más codiciado de la capital imperial.
Invitaciones para tertulias, bailes y cenas comenzaron a llegar diariamente a su mansión. Fue en el salón de la baronesa de Pachuca donde Agustín vio a Elena por primera vez. Ella estaba sentada en un rincón discreto, conversando bajito con una señora mayor. Vestía un vestido azul marino, sencillo, pero elegante, y sus cabellos castaños estaban recogidos en un chongo bajo que realzaba la delicadeza de su cuello. Lo que más llamó la atención de Agustín no fue solo su belleza serena, sino la forma en que se comportaba. A diferencia de las otras jóvenes que intentaban llamar su atención con risas fuertes y miradas insistentes, Elena parecía ajena a su presencia. Ella escuchaba más de lo que hablaba, sonreía discretamente y mantenía las manos siempre ocupadas con su abanico o su taza de té. «¿Quién es aquella joven?», preguntó discretamente a la anfitriona. «Ah, es Elena del Valle, hija del difunto comendador del Valle de Puebla. La familia pasó por algunas dificultades financieras tras su muerte, pero la joven fue muy bien educada. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón y habla francés con fluidez». La información interesó a Agustín. Una familia de buena linaje que había pasado por dificultades podría ser exactamente lo que buscaba. Una esposa agradecida por la oportunidad, sin las manías y exigencias de las jóvenes mimadas de la corte. Durante la tertulia, él consiguió ser presentado a Elena. Su voz era suave, sus respuestas inteligentes sin ser atrevidas. Cuando él mencionó sus haciendas cafetaleras, ella demostró conocimiento sobre el cultivo del café, explicando que había crecido en Puebla, rodeada de plantaciones. En los meses siguientes, Agustín comenzó a cortejar a Elena con la discreción que la situación exigía. Le enviaba flores a la posada donde ella vivía con su tía, una viuda empobrecida que la había acogido tras la muerte de su padre. Las invitaba a paseos en coche de caballos por el bosque de Chapultepec y a las funciones en el Palacio de Bellas Artes. Elena se mostraba siempre agradecida y cordial, pero nunca exageradamente entusiasmada. Esa compostura impresionaba a Agustín, que veía en ella la discreción necesaria para una futura baronesa. Ella conocía la etiqueta, sabía conversar sobre literatura y música y demostraba genuino interés cuando él hablaba sobre sus negocios. Durante un paseo por los jardines del Museo Nacional, Agustín percibió que Elena conocía mucho sobre botánica. Ella identificaba plantas y flores con precisión, explicando que había aprendido en el convento donde estudiara durante la adolescencia. Las monjas nos enseñaban que conocer la creación de Dios a través de las plantas era una forma de oración, dijo ella, acariciando delicadamente una rosa blanca. Pasé muchas horas cuidando los jardines del convento. Esa revelación agradó a Agustín. Una esposa que apreciara los jardines sería perfecta para cuidar los extensos céspedes y parterres de su mansión. Además, la educación religiosa garantizaba que ella tendría los valores morales adecuados para su posición social. Después de 3 meses de cortejo, Agustín decidió que Elena era la elección correcta. Ella cumplía con todos los requisitos: belleza discreta, educación refinada, origen noble, aunque empobrecida, y una gratitud que la convertiría en una esposa leal y dedicada. En una tarde de junio, Agustín visitó la modesta casa donde Elena vivía con su tía en la calle Madero. La construcción de 2 pisos, aunque bien conservada, contrastaba drásticamente con la opulencia a la que él estaba acostumbrado. El mobiliario era sencillo, pero limpio y arreglado con cuidado. Doña Amalia, la tía de Elena, lo recibió en la pequeña sala de visitas, decorada con retratos antiguos y un piano alemán que había conocido días mejores. Elena sirvió café en porcelana delicada, que seguramente eran reliquias familiares de los tiempos prósperos. «Señorita Elena,
comenzó Agustín, asumiendo el tono formal que la ocasión exigía. Vengo aquí hoy con una propuesta que espero sea bien recibida por ustedes. La joven bajó los ojos discretamente, las manos entrelazadas sobre el vestido gris. Doña Amalia se enderezó en el sillón, claramente comprendiendo la importancia del momento. Me gustaría pedir su mano en matrimonio, continuó él. Admiro su educación, su compostura, y creo que seríamos una pareja muy adecuada. Puedo ofrecerle una vida cómoda y la posición social que su familia merece. El silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Elena permaneció inmóvil, los ojos fijos en sus propias manos. Doña Amalia fue quien respondió primero. Barón de Alcántara, es un inmenso honor recibir tal propuesta. Elena es una joven con mucha suerte. Cuando Elena finalmente alzó los ojos, Agustín vio algo que no pudo descifrar completamente. Había gratitud, sí, pero también una tristeza profunda que ella intentaba esconder. Acepto su propuesta, varón, dijo Elena con voz casi inaudible. Sería un honor ser su esposa. Las palabras salieron de sus labios como una fórmula decorada, sin la alegría que Agustín esperaba ver en una joven que acababa de recibir una propuesta tan ventajosa. Él atribuyó la reacción a la timidez y a la educación rigurosa que ella había recibido. En los días siguientes, los preparativos del matrimonio comenzaron inmediatamente. Agustín insistió en que la ceremonia fuera digna de su posición social, aunque Elena prefiriera algo más sencillo. Él contrató a los mejores proveedores de la capital, flores del florista de la familia real, vestido de novia confeccionado por la modista francesa más renombrada de la calle de Plateros, y una fiesta en el salón principal de su mansión. Durante los preparativos, Elena se mostraba siempre cooperativa, pero distante. Cuando Agustín le preguntaba su opinión sobre detalles de la fiesta, ella respondía educadamente que confiaba en su buen gusto. Esa deferencia le agradaba, confirmando que había hecho la elección correcta. Doña Amalia parecía genuinamente aliviada. Durante una conversación reservada con Agustín, ella le confió: «Varón, no sabe el peso que quita de mis hombros. Desde que mi cuñado murió, me he preocupado por el futuro de Elena. Ella merece una vida mejor de lo que yo puedo ofrecerle». Agustín percibió lágrimas en los ojos de la señora y se sintió bien con su decisión. Estaba no solo ganando una esposa adecuada, sino también ejerciendo una forma de caridad cristiana al amparar a una familia en dificultades. El matrimonio se celebró en la Catedral Metropolitana el 15 de septiembre de 1867. La alta sociedad de la capital acudió en masa para presenciar la unión del barón de Alcántara con la misteriosa joven de Puebla que había conquistado su corazón. Elena estaba deslumbrante en su vestido de seda blanca, adornado con encajes de Bruselas y perlas. El velo, que había pertenecido a la madre de Agustín, enmarcaba su rostro pálido de forma casi etérea. Durante toda la ceremonia, ella mantuvo los ojos bajos, respondiendo a los votos con voz firme, pero sin demostrar alegría. Agustín, impecable en su chaqué negro y chaleco de seda gris, se sentía triunfante. Estaba dando continuidad a la línea familiar y garantizando que su fortuna tendría una heredera digna para administrarla. La presencia de figuras importantes de la política y de los negocios confirmaba su posición destacada en la sociedad imperial. La fiesta en la mansión de San Ángel fue suntuosa. 3 orquestas se turnaron a lo largo de la noche. Se sirvió champán francés y manjares preparados por el chef que Agustín había traído especialmente de París. Los jardines fueron iluminados con cientos de faroles, creando una atmósfera mágica que impresionó a todos los invitados. Elena cumplió perfectamente su papel de anfitriona, saludando a los invitados con elegancia y conversando educadamente sobre asuntos variados.
Sin embargo, Agustín notó que ella parecía estar representando un papel como una actriz experimentada, siguiendo un guión bien ensayado. Para la luna de miel, Agustín llevó a Elena a su hacienda en Tequisquiapan, en el valle de Orizaba. La propiedad se extendía por miles de hectáreas, con cafetales ondulando suavemente por las colinas y una hacienda colonial que respiraba tradición y prosperidad. Elena quedó impresionada con la belleza del lugar. Por primera vez desde que se conocieron, Agustín vio una sonrisa genuina iluminar su rostro cuando ella contempló los jardines de la hacienda, mucho más extensos y variados que los de la mansión de la capital. «Es magnífico», dijo ella caminando entre los senderos de palmeras reales. «Nunca vi una propiedad tan bien cuidada». Durante las 2 semanas que pasaron en la hacienda, Elena parecía más relajada. Se despertaba temprano para caminar por los jardines, se interesaba por el funcionamiento de la producción de café y conversaba largamente con doña Jacinta, la antigua ama de llaves, que administraba la hacienda principal desde hacía más de 20 años. Agustín quedó satisfecho al ver que su esposa se adaptaba bien al ambiente rural. Elena demostraba conocimiento práctico sobre la administración doméstica y se mostraba respetuosa con los empleados, tratándolos con firmeza, pero sin arrogancia. No obstante, él notó que ella mantenía una cierta reserva incluso en los momentos más íntimos. Era una esposa dedicada y respetuosa, pero había una tristeza en sus ojos que él no conseguía comprender ni disipar. De vuelta en la Ciudad de México, Elena asumió con competencia sus funciones de baronesa, reorganizó la administración de la casa, supervisó los jardines con conocimiento especializado y comenzó a recibir las visitas sociales con la elegancia que la posición exigía. Agustín quedó impresionado con su capacidad administrativa. En pocas semanas, Elena había mejorado la eficiencia de los empleados, reducido los gastos superfluos e introducido pequeños cambios que hicieron la mansión aún más cómoda y bien organizada. También se mostró una excelente anfitriona en las tertulias que comenzaron a promover. Conversaba con desenvoltura con las damas sobre literatura y música, y demostraba interés genuino cuando los caballeros discutían política y negocios. Su educación refinada y su discreción conquistaron rápidamente la admiración de la sociedad de la capital. Sin embargo, Agustín comenzó a percibir pequeños detalles extraños en el comportamiento de su esposa. Elena evitaba ciertos salones, declinaba educadamente algunas invitaciones y cambiaba de tema cuando ciertas personas o familias eran mencionadas. Una tarde, al volver inesperadamente a casa, él la encontró en el despacho leyendo una carta con expresión angustiada. Al verlo, ella guardó rápidamente el papel en un cajón y sonrió. Pero Agustín percibió que sus manos temblaban ligeramente. «Era solo una carta de mi tía», explicó ella. «Noticias de Puebla». Con el pasar de los meses, Agustín comenzó a notar que Elena recibía correspondencia con una frecuencia inusitada, para alguien que decía tener pocos parientes y conocidos. Las cartas llegaban siempre los mismos días de la semana, y ella las leía siempre a solas, en lugares reservados de la casa. Cuando se le preguntó discretamente, Elena explicaba que mantenía correspondencia con antiguas colegas del colegio y con algunas familias amigas de su difunto padre. Las explicaciones eran plausibles, pero algo en el tono de su voz sugería que no estaba siendo completamente sincera. Agustín también percibió que su esposa evitaba sistemáticamente cualquier evento donde estuvieran presentes miembros de ciertas familias de la alta sociedad de Puebla. Cuando el barón de Taxco vino a la Ciudad de México y fue invitado a cenar en su casa, Elena desarrolló un súbito dolor de cabeza que le impidió participar en la reunión. Durante las cenas, cuando la conversación se volvía hacia política o negocios en Puebla, Elena se ponía visiblemente tensa.
Ella disimulaba bien, pero Agustín conocía suficientemente bien el comportamiento humano para percibir las señales de incomodidad. Una noche se despertó y no encontró a Elena en la cama. La buscó por la casa y la descubrió en la biblioteca, sentada en un sillón delante de la ventana, mirando fijamente al jardín. Ella no lloraba, pero su expresión era de profunda melancolía. ¿No puede dormir?, preguntó él suavemente. Elena se sobresaltó, como si hubiera sido despertada de un sueño. Disculpe, Agustín. A veces tengo insomnio. No quería molestarlo. Movido por una curiosidad creciente y por una preocupación genuina con el bienestar de su esposa, Agustín decidió investigar discretamente el pasado de Elena. No desconfiaba de ella, pero sentía que ella cargaba algún peso que le impedía ser completamente feliz. Conversó reservadamente con su abogado, el licenciado Méndez, un hombre experimentado y discreto que cuidaba de sus negocios hacía más de 15 años. Le pidió que hiciera investigaciones cuidadosas sobre la familia del Valle en Puebla, sin levantar sospechas o comprometer la reputación de Elena. Quiero solo comprender mejor la situación familiar de mi esposa, explicó. Ella parece cargar tristezas que van más allá de la muerte de su padre. Quizás yo pueda ayudarla si sé exactamente cuáles son sus preocupaciones. El licenciado Méndez comprendió perfectamente la solicitud. Era común que hombres de la posición de Agustín quisieran conocer mejor los antecedentes familiares después del matrimonio, especialmente cuando había señales de que no todo había sido revelado durante el noviazgo. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Agustín pasó a observar más atentamente el comportamiento de Elena. Notó que ella evitaba salir sola, incluso para hacer compras o visitas sociales. Siempre pedía ser acompañada por él o por alguna sirvienta de confianza. También percibió que ella demostraba un conocimiento sorprendentemente profundo sobre la administración doméstica y cuidados con jardines, como si hubiera sido entrenada desde muy joven para esas funciones. Fue en una noche de octubre, después de un baile en casa del conde de Chapultepec, que Agustín descubrió algo que lo dejó profundamente perturbado. Elena había pasado la noche entera saludando invitados y conversando educadamente, pero él notó que ella se había puesto visiblemente tensa cuando avistó a una pareja de mediana edad que no reconoció. En el camino de vuelta a casa, Elena permaneció en silencio total, mirando por la ventana del coche de caballos con expresión distante. Agustín intentó sacar conversación sobre el baile, pero ella respondía solo con monosílabos. Al llegar a casa, Elena se retiró inmediatamente a sus aposentos, alegando cansancio. Agustín se quedó en el despacho, revisando algunos documentos, pero una inquietud extraña le impedía concentrarse. Por alrededor de la medianoche, decidió ir a dormir. Al pasar por el jardín, vio una figura femenina caminando lentamente entre los parterres de rosas. Era Elena, todavía vestida con el traje de baile, pero descalza y con los cabellos sueltos. Se escondió detrás de un árbol y observó con el corazón oprimido a su esposa arrodillarse delante de un banco de piedra y comenzar a llorar silenciosamente. No eran lágrimas discretas, sino un llanto profundo y desesperado, como si ella estuviera desahogando un dolor que cargaba desde hacía mucho tiempo. Elena se quedó allí por casi una hora, llorando y susurrando palabras que él no conseguía oír. Agustín quedó paralizado, sin saber si debería acercarse o respetar aquel momento de intimidad dolorosa. En los días siguientes al episodio en el jardín, Agustín quedó atormentado por las lágrimas secretas de Elena. Durante el día, ella continuaba siendo la esposa perfecta, atenta, elegante, eficiente en la administración de la casa,
pero él sabía que bajo aquella fachada de tranquilidad, ella escondía una angustia profunda. Intentó abordar el asunto delicadamente durante el desayuno. «Elena, usted ha parecido un poco melancólica últimamente. ¿Hay algo que la preocupe? ¿Algo en lo que yo pueda ayudarla?» Ella alzó los ojos del periódico que fingía leer y sonrió con aquella expresión estudiada que él comenzaba a reconocer. «Estoy bien, Agustín. Quizás un poco cansada con la vida social intensa que llevamos. No estoy acostumbrada a tantos compromisos». La explicación era plausible, pero Agustín sabía que había más que eso. Elena no demostraba cansancio durante los eventos sociales. Al contrario, ella parecía energizarse al desempeñar su papel de baronesa. El problema estaba en otra cosa. El licenciado Méndez finalmente trajo las primeras informaciones sobre la familia del Valle. El informe inicial confirmaba la historia que Elena había contado. El comendador del Valle había sido un próspero hacendado en Puebla, pero había muerto dejando deudas que forzaron a la familia a vender la propiedad. No obstante, había algunas lagunas en la documentación. La partida de nacimiento de Elena no estaba en los registros del distrito donde supuestamente había nacido, y algunos vecinos de la antigua hacienda daban información contradictoria sobre la familia. El licenciado Méndez trajo información más detallada una mañana de noviembre. Agustín lo recibió en su despacho ansioso por conocer la verdad sobre el pasado de su esposa. «Barón, necesito contarle algunas cosas que descubrí», dijo el abogado, asumiendo un tono grave. «La situación de la familia del Valle es más complicada de lo que imaginábamos». Agustín se enderezó en el sillón, preparándose para oír revelaciones que podrían cambiar su comprensión sobre Elena. El comendador del Valle realmente existió y murió hace unos 6 años, dejando deudas. Sin embargo, él nunca estuvo casado oficialmente. Vivía con una mujer llamada María de la Concepción, que no era aceptada por la familia de él. La información hizo que Agustín frunciera el ceño. ¿Y Elena? Elena existe en los registros del convento de Nuestra Señora de las Mercedes, donde estudió de los 12 a los 18 años, pero no como hija legítima del comendador. Está registrada como hija natural, criada por las monjas por caridad cristiana. El silencio que siguió fue pesado. Agustín comprendió gradualmente las implicaciones de aquellas palabras. Elena era hija bastarda, criada en un convento porque su condición social no permitía que fuera educada en la sociedad. «Hay más», continuó el licenciado Méndez. «Según mis fuentes, la verdadera familia del Valle, los parientes legítimos del comendador, no aprobaban la existencia de Elena. Cuando él murió, hubo una disputa sobre la herencia y ella fue prácticamente expulsada». Agustín pasó el resto del día procesando la información que había recibido. Mucha cosa comenzaba a tener sentido. La educación refinada de Elena, adquirida en el convento, su conocimiento sobre la administración doméstica, su familiaridad con trabajos manuales y cuidados con jardines, también explicaba su reserva en relación a ciertas familias de Puebla y su tensión cuando se discutían asuntos relacionados con su tierra natal. Elena temía ser reconocida y expuesta como hija bastarda en la alta sociedad de la capital. La situación era delicada, pero no necesariamente dramática. Muchos hombres de la aristocracia tenían hijos naturales y algunos incluso los reconocían socialmente. El problema era que Elena había ocultado su verdadera origen, presentándose como hija legítima de una familia noble. Durante la cena, Agustín observó a su esposa con nuevos ojos. Veía ahora la tensión constante que ella cargaba, el miedo de ser descubierta, la angustia de vivir una mentira. Las lágrimas en el jardín eran el peso de una culpa que ella cargaba sola. Elena notó su mirada más atenta. «¿Algún problema, Agustín?»,
Parece preocupado. Solo cuestiones de negocios, respondió él, decidiendo no abordar el asunto hasta estar seguro de cómo proceder. Nada que usted deba preocuparse. Pero Elena no se convenció. Agustín percibió que ella se puso aún más tensa después de aquella conversación, como si presintiera que él había descubierto algo importante. En los días siguientes, Agustín pasó a prestar más atención a las cartas que Elena recibía. Consiguió percibir que ellas venían siempre de la Ciudad de México, no de Puebla, como ella había afirmado. La letra en el sobre era siempre la misma, sugiriendo que había una única persona correspondiéndose regularmente con su esposa. Una tarde, fingiendo salir para una reunión de negocios, Agustín regresó discretamente a casa y observó a Elena de lejos. Ella estaba en el jardín leyendo una de las misteriosas cartas. Su expresión era de profunda preocupación y sus manos temblaban visiblemente. Después de leer la carta, Elena la dobló cuidadosamente y la guardó en una pequeña caja que mantenía escondida en el cuarto. Enseguida se sentó en el banco de piedra donde Agustín ya la había visto llorar y permaneció allí por casi una hora con la cabeza entre las manos. Aquella noche, durante la cena, Elena estaba visiblemente abatida. Intentaba mantener la compostura, pero Agustín percibió que apenas tocó la comida y respondió a sus intentos de conversación con frases cortas y distraídas. «Elena, tengo la impresión de que algo la está incomodando profundamente», dijo él, decidiendo ser más directo. «Si hay alguna dificultad, alguna preocupación, me gustaría mucho poder ayudarla». Elena alzó los ojos, y por un momento, Agustín vio en ellos una vulnerabilidad desesperada, como si ella quisiera contarlo todo, pero no tuviera el valor. «Gracias, Agustín, es usted muy amable, pero son solo recuerdos tristes del pasado. Nada que usted pueda resolver». El licenciado Méndez trajo la información final que Agustín necesitaba para comprender completamente la situación de Elena. El abogado llegó a la mansión una mañana lluviosa de diciembre, con una expresión grave que indicaba revelaciones importantes. «Varón, descubrí quién se está correspondiendo con su esposa», dijo él, sentándose en el despacho. «Es un hombre llamado Sebastián Morales, que trabaja como escribano en una notaría del centro de la ciudad». Agustín frunció el ceño. «¿Sebastián Morales? Nunca oí ese nombre. Es hijo de la mujer que vivía con el comendador del Valle, es decir, medio hermano bastardo de Elena. Según mis fuentes, fue él quien orquestó el matrimonio de ella con usted». La revelación fue como un golpe en el estómago. «¿Cómo así orquestó?» «Sebastián supo que usted buscaba una esposa y vio en ello una oportunidad de resolver los problemas financieros de la familia. Él falsificó documentos que comprobaban la legitimidad de Elena, inventó la historia de la familia arruinada y consiguió que ella fuera presentada en los salones de la alta sociedad». Agustín sintió una mezcla de rabia y admiración por la audacia del plan. ¿Y Elena? ¿Ella estaba al tanto de todo? Aparentemente sí, pero según mis fuentes, ella no quería participar en el esquema. Fue presionada por su medio hermano, que amenazó con abandonarla a su suerte si ella no cooperaba. La información final explicaba todo: las lágrimas secretas, la tensión constante, el miedo de ser descubierta. Elena vivía con la culpa de haber engañado al hombre que la trataba con tanto respeto y cariño. Agustín pasó el resto del día intentando procesar todo lo que había descubierto. Elena no era una estafadora ambiciosa, sino una joven vulnerable que había sido manipulada por su medio hermano para resolver problemas familiares. Ella cargaba el peso de una mentira que no había creado, pero de la cual se había vuelto cómplice por necesidad. Durante la cena, observó a su esposa con una mezcla de compasión y admiración.
A pesar de vivir bajo constante tensión, Elena nunca había dejado de cumplir perfectamente sus deberes como baronesa. Ella se había dedicado a ser una buena esposa, incluso cargando aquel terrible peso. «Elena», dijo él suavemente, «me gustaría conversar con usted después de la cena en el despacho». El tenedor de ella tembló en la mano. «Claro, Agustín. ¿Algún asunto específico?» «Prefiero conversar en privado». El resto de la comida transcurrió en silencio tenso. Elena apenas consiguió comer y Agustín notó que ella evitaba mirarlo directamente. Cuando se levantaron de la mesa, ella pidió permiso para arreglarse, pero él vio en sus ojos el miedo de quien sabe que ha llegado la hora del ajuste de cuentas. En el despacho, Agustín se sentó detrás del escritorio mientras Elena permaneció de pie, las manos entrelazadas delante del cuerpo, como una niña esperando un castigo. «Siéntese, por favor», dijo él gentilmente. «Necesitamos conversar sobre algunas cosas que descubrí». Elena se sentó en el borde del sillón, rígida como una estatua. «¿Descubrió qué, Agustín?» «Sobre su verdadera origen, sobre Sebastián Morales, sobre toda la historia que ustedes inventaron para que pudiera casarse conmigo». El silencio que siguió a las palabras de Agustín pareció durar una eternidad. Elena quedó inmóvil, con los ojos fijos en sus propias manos, como si intentara encontrar fuerzas para hablar. Cuando finalmente alzó la mirada, había lágrimas en sus ojos. «¿Cómo lo descubrió?», preguntó ella con voz casi inaudible. «Eso no importa ahora. Lo que importa es la verdad. Cuénteme todo, Elena, desde el principio». Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para saltar de un precipicio. «Mi padre, el comendador del Valle, nunca se casó con mi madre. Ella era solo una mujer con quien él vivía. Cuando él murió, los parientes legítimos nos expulsaron de casa. Yo tenía 18 años y no tenía a dónde ir». Las palabras salían con dificultad, puntuadas por sollozos contenidos. «Sebastián, mi medio hermano, me llevó a la Ciudad de México. Dijo que había una oportunidad de que yo me casara bien si fingía ser hija legítima. Yo no quería, Agustín. Sabía que estaba mal. Entonces, ¿por qué aceptó?» Elena alzó los ojos y Agustín vio en ellos un desespero profundo. «Porque no tenía elección. Sebastián dijo que si yo no hacía eso, él me abandonaría. Yo no tenía dinero, no tenía familia, no tenía cómo mantenerme. Una mujer sola, sin protección. Usted sabe cómo es la sociedad». Agustín la entendió, comprendiendo la situación imposible en que ella se había encontrado. «Y después del matrimonio, ¿por qué no me contó la verdad?» «Porque tenía miedo, miedo de que usted me rechazara, miedo de volver a no tener nada. Y también porque…» Ella dudó. «¿Por qué, Elena?» «Porque aprendí a respetarlo, a admirarlo. No quería decepcionarlo». Agustín se levantó y comenzó a caminar por el despacho, procesando las palabras de Elena. «¿Y las cartas que recibe son de Sebastián?» Elena asintió, nueva ola de lágrimas bajando por su rostro. Él continúa chantajeándome. Dice que si no le doy dinero regularmente, le contará todo a usted y a toda la sociedad de la capital». «¿Cuánto dinero?» «1,000 pesos fuertes por mes», susurró ella. «He ahorrado de la asignación que usted me da. He vendido algunas joyas discretamente, pero se está volviendo cada vez más difícil conseguir esa cantidad sin despertar sospechas». Agustín sintió una furia crecer en su pecho, no contra Elena, sino contra el hombre que la explotaba de forma tan cruel. «¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?» «Desde 1 mes después del matrimonio. En la primera carta, él dijo que estaba feliz de que yo hubiera conseguido una buena posición, pero que esperaba que yo no me olvidara de la familia. Después comenzó a pedir dinero explícitamente. Por eso llora en el jardín». Elena bajó la cabeza avergonzada. «Disculpe, Agustín. Sé que no merezco su comprensión después de haberlo engañado, pero juro que nunca quise lastimarlo. Intenté ser la mejor esposa posible,
incluso cargando esta mentira. Agustín se paró delante de ella y le tomó las manos. «Elena, mírame». Ella alzó los ojos, sorprendida con la gentileza en su voz. «Usted fue víctima, no culpable. Fue forzada a una situación imposible y hizo lo mejor que pudo». Agustín soltó las manos de Elena y volvió a sentarse detrás del escritorio. Su rostro asumió la expresión determinada que ella había aprendido a reconocer cuando él tomaba decisiones importantes en los negocios. «Sebastián Morales necesita ser confrontado», dijo él con tono firme. «Este tipo de chantaje no puede continuar». Elena se levantó desesperada. «Agustín, no. Si usted lo confronta, él cumplirá la amenaza. Toda la sociedad sabrá que soy una impostora. Su reputación será arruinada por haberse casado conmigo». «Mi reputación es mi problema», respondió él calmadamente. «Y en cuanto a usted, ser una impostora, eso no es verdad. Usted puede no haber nacido en cuna de oro, pero tiene educación, refinamiento y carácter. Ha sido una excelente baronesa». Elena lo miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Usted no va a separarse de mí. Elena, escuche bien lo que voy a decir». Agustín se levantó y fue hasta ella. «Me casé con usted, buscando una esposa adecuada a mi posición social. Encontré mucho más que eso. Encontré una mujer valiente, inteligente, que administra mi casa mejor de lo que esperaba y que ha soportado sola una carga que no debería llevar». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero ahora eran diferentes, lágrimas de alivio y gratitud. «Además», continuó Agustín, «hay algo que usted no sabe. Mi propio abuelo era hijo bastardo de un español. La diferencia es que él tuvo la suerte de ser reconocido por su padre. Orígenes humildes no me asustan, Elena. Carácter, sí. ¿Y usted cree que tengo carácter después de haberlo engañado? Creo que usted hizo lo que cualquier persona haría para sobrevivir, y desde entonces se ha comportado con más dignidad de la que muchas damas nacidas en cuna de oro». A la mañana siguiente, Agustín convocó al licenciado Méndez para una reunión urgente. Elena, que había pasado la noche sin poder dormir, estaba presente en el despacho cuando el abogado llegó. «Licenciado Méndez, necesito que localice a este Sebastián Morales y me concierte un encuentro con él», dijo Agustín sin preámbulos. «Hoy mismo, si es posible». El abogado miró a Elena, que asintió discretamente, indicando que estaba al tanto de toda la situación. «¿Puedo saber cuál será su enfoque, varón?» «Voy a hacerle una propuesta que no podrá rechazar», respondió Agustín con una sonrisa fría. «Sebastián cometió el error de chantajear a la esposa equivocada». Elena se movió inquieta en la silla. «Agustín, tengo miedo de que él se vuelva aún más peligroso si es confrontado directamente. Confíe en mí, Elena. Hombres como Sebastián solo respetan la fuerza y yo tengo recursos que él ni imagina». El licenciado Méndez tomó notas. «¿Dónde quiere que se realice el encuentro?» «En mi despacho, aquí mismo, a las 3 de la tarde. Quiero que él venga hasta aquí y vea exactamente con quién está tratando». Después de que el abogado salió, Elena se quedó sola con Agustín en el despacho. «¿Está segura de que esta es la mejor solución?» «Absolutamente. Elena, usted necesita comprender una cosa. Yo no llegué a donde llegué siendo pasivo ante las amenazas. Sebastián escogió al adversario equivocado. ¿Y si él revela todo de todas formas? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, pero no creo que él haga eso. Hombres como él son cobardes por naturaleza. Cuando vean que perdieron el poder sobre usted, buscarán otros medios de supervivencia». A las 3 en punto, Sebastián Morales fue anunciado por el mayordomo. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, pero con algo de servil en sus modos. Tenía cabellos grasos, peinados hacia atrás, y un bigote fino que no conseguía esconder la crueldad en sus labios.
Al entrar en el despacho y ver a Elena sentada al lado de Agustín, Sebastián dudó por un momento, pero pronto recompuso la postura. «Barón de Alcántara», dijo él con una reverencia exagerada. «Es un honor conocerlo personalmente. Y Elena, mi querida hermana, qué bueno verla de nuevo». «Siéntese», dijo Agustín fríamente, señalando una silla delante del escritorio. «Tenemos asuntos importantes que discutir». Sebastián se sentó intentando mantener un aire casual, pero Agustín percibió el nerviosismo en sus movimientos. «Señor Morales, voy a ser directo. Estoy al tanto de toda la historia sobre el origen de mi esposa y sobre sus actividades de chantaje». El rostro de Sebastián palideció, pero él intentó negar. «No sé de qué está hablando, varón. Elena es mi hermana y ocasionalmente necesito ayuda financiera». «Basta de mentiras», interrumpió Agustín. «Tengo documentos que comprueban todo. La cuestión ahora es decidir cómo vamos a resolver esta situación». Sebastián miró a Elena, que mantenía los ojos fijos en sus propias manos. «Elena, ¿usted le contó todo a él?» «Ella fue forzada a contar», respondió Agustín antes de que Elena pudiera hablar, «porque usted la estaba destruyendo poco a poco con sus amenazas». Agustín abrió un cajón del escritorio y retiró un sobre sellado. «Señor Morales, voy a hacerle una propuesta única. Dentro de este sobre hay una cantidad de 5.000 pesos fuertes. Es suficiente para que usted se establezca honestamente en cualquier lugar del imperio». Los ojos de Sebastián brillaron con la codicia. «¿5.000 pesos? Es muy generoso, varón, pero...» «Nada», interrumpió Agustín. «A cambio, usted firmará un documento renunciando a cualquier contacto futuro con mi esposa y reconociendo que jamás tuvo derecho a chantajear a nuestra familia». Sebastián dudó, claramente calculando las posibilidades. «¿Y si me niego? Puedo contar la verdad sobre Elena a toda la sociedad de la capital». Agustín sonrió, pero había hielo en sus ojos. «Puede intentarlo, pero antes de hacer eso, sugiero que considere algunas cosas». Él se levantó y comenzó a caminar por el despacho. «Primero, tengo amigos en la policía y en el Poder Judicial. Chantaje es delito, señor Morales. Segundo, tengo influencia suficiente para que usted nunca más consiga un empleo decente en ningún lugar del imperio». Sebastián comenzó a sudar, percibiendo que había subestimado a su oponente. «Tercero», continuó Agustín, «y más importante, descubrí que usted falsificó documentos para sustentar la historia de Elena. Eso es delito federal. Puedo hacer que sea arrestado y condenado a trabajos forzados». El silencio que siguió fue tenso. Sebastián miraba alternadamente el sobre con dinero y el rostro implacable de Agustín. «Por otro lado», dijo Agustín volviendo a sentarse, «si acepta mi propuesta, tendrá dinero suficiente para comenzar una nueva vida, lejos de aquí, lejos de nosotros». Sebastián Morales miró por un largo momento el sobre la mesa. Agustín podía ver el conflicto interno reflejado en su rostro, la codicia luchando contra el miedo a las consecuencias. «¿Y si acepto?», dijo él finalmente. «¿Cómo puedo tener la certeza de que no me perseguirá después? Porque no tengo interés en perseguir a un hombre que no representa más amenaza», respondió Agustín. «Mi único objetivo es proteger a mi esposa y a mi familia. Si usted sale de nuestras vidas, definitivamente no tendré motivo para preocuparme por usted». Elena, que había permanecido silenciosa durante toda la conversación, finalmente habló. «Sebastián, acepte la propuesta. Es más de lo que usted merece, después de lo que me hizo pasar». Sebastián la miró con una expresión que mezclaba resentimiento y derrota. «Usted siempre fue ingrata, Elena. Fui yo quien le arregló esta vida de lujo. Usted me chantajeó y me torturó psicológicamente por meses», replicó ella con firmeza. «No me debe nada y yo no le debo nada a usted». El licenciado Méndez,
que asistía a todo en silencio, colocó 2 documentos sobre la mesa. «Aquí están los contratos», dijo él. «Uno reconociendo el pago y renunciando a contactos futuros, otro confesando la falsificación de documentos y comprometiéndose a no repetir tales actos». Sebastián tomó los papeles y leyó rápidamente. «Si firmo esto, estaré confesando delitos». «Exacto», dijo Agustín. «Será nuestra garantía de que cumplirá el acuerdo. Si intenta chantajearnos nuevamente, estos documentos irán directo a las autoridades». Después de algunos minutos más de yuyu, Sebastián tomó la pluma y firmó ambos documentos. «Espero que sean felices», dijo él con amargura. Agustín empujó el sobre en dirección a él. «Espero nunca más verlo, señor Morales». Después de que Sebastián salió de la casa con el dinero y la promesa de nunca más volver, Elena se desmoronó en una silla, como si toda la tensión acumulada en los últimos meses finalmente hubiera salido de su cuerpo. «Se acabó», susurró ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Realmente se acabó». Agustín se acercó y se arrodilló delante de su silla, tomándole las manos. «Sí, se acabó. Usted está libre, Elena. Pero ¿y ahora qué pasa con nosotros? Usted sabe toda la verdad sobre mí». «Ahora», dijo Agustín suavemente, «podemos comenzar nuestro matrimonio de verdad, sin mentiras, sin secretos, sin miedos». Elena lo miró con incredulidad. «¿Usted realmente no le importa mi origen?» «Elena, en los últimos meses, usted probó ser una esposa excepcional. Administró mi casa con competencia, representó mi nombre con dignidad, enfrentó sola una situación que destruiría a muchas personas. Eso vale más que cualquier partida de nacimiento». Él se levantó y la ayudó a ponerse de pie. «Además, hay algo que necesito confesar. Que cuando me casé con usted, estaba buscando solo una esposa adecuada a mi posición social. No esperaba enamorarme». Los ojos de Elena se abrieron. «¿Enamorarme? Sí, Elena. En algún momento, sin que yo lo percibiera, usted dejó de ser solo mi esposa para convertirse en la mujer que amo». Ella lo miró en silencio por un largo momento, como si intentara procesar aquellas palabras. «Yo también», susurró ella finalmente, «también me enamoré de usted». Y eso lo hacía todo aún más doloroso, porque sabía que estaba viviendo una mentira. En los días que siguieron a la confrontación con Sebastián, Elena parecía una persona diferente. La tensión constante que había cargado por meses había desaparecido, sustituida por una serenidad que Agustín nunca había visto antes. Ella volvió a sonreír genuinamente, a interesarse por los jardines con pasión renovada y a participar en las conversaciones en las cenas sin el miedo constante de ser descubierta. Una semana después, durante el desayuno, Elena hizo una propuesta que sorprendió a Agustín. «Quiero que usted le cuente a la sociedad», dijo ella calmadamente. Agustín alzó los ojos del periódico. «¿Cómo así?» «Quiero que todos sepan quién soy realmente. No puedo vivir el resto de la vida temiendo que alguien descubra mi origen». «Elena, eso no es necesario. Sebastián está lejos, no hay más amenazas». «No es sobre amenazas», respondió ella. «Es sobre dignidad. Quiero que las personas me acepten o me rechacen sabiendo exactamente quién soy». Agustín posó el periódico y la observó atentamente. «¿Está segura? La sociedad puede ser cruel con quien considera inferior». «Estoy segura, y si algunas personas me rechazan, al menos sabré que las que permanezcan son verdaderos amigos». La valentía de Elena impresionó a Agustín. Ella estaba dispuesta a enfrentar el juicio de la sociedad para vivir con autenticidad. «¿Cómo quiere hacerlo?», preguntó él. «Podemos dar una tertulia, invitar a todas las familias importantes, y usted puede anunciar públicamente mi verdadera historia». «¿Y si la reacción es muy negativa?».
Elena sonrió con una tranquilidad que él nunca había visto antes. Entonces, enfrentaremos juntos. ¿No dijo que me ama? Agustín pasó los días siguientes ponderando la propuesta de Elena. La valentía de ella lo inspiraba, pero él comprendía los riesgos involucrados. La alta sociedad de la capital podía ser implacable con quien considerara impostor. Finalmente, decidió apoyar la decisión de su esposa. Si Elena estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, él estaría a su lado. Los convites para la tertulia fueron enviados a las familias más influyentes de la capital. La baronesa de Alcántara invitaba a una noche especial en su mansión, con música, bailes y una comunicación importante del barón. Elena supervisó personalmente todos los preparativos. Quería que la casa estuviera impecable, que la comida fuera perfecta, que nada pudiera ser criticado además de su propio origen. El licenciado Méndez fue consultado sobre las implicaciones legales de la revelación. No hay problemas jurídicos, aseguró él. Elena no cometió delitos, fue víctima de una situación creada por otros. En la víspera de la tertulia, Elena estaba sorprendentemente tranquila. Pasó el día cuidando los jardines, arreglando los arreglos florales, verificando cada detalle de la fiesta. ¿No está nerviosa?, preguntó Agustín, admirado con su tranquilidad. «Estoy en paz», respondió ella. «Por primera vez en meses voy a poder ser yo misma completamente. Eso vale cualquier inconveniente que pueda enfrentar». Aquella noche, antes de dormir, Agustín tomó la mano de Elena. «Sea cual sea la reacción de las personas mañana, quiero que sepa que admiro su valentía. Y yo quiero que sepa que estoy agradecida por haber encontrado un hombre que me ama por lo que soy, no por lo que fingí ser». La tertulia en la mansión de los Alcántara atrajo a lo más selecto de la sociedad de la capital. Más de 100 personas circulaban por los salones elegantemente decorados, conversando animadamente mientras disfrutaban de la música y los manjares refinados. Elena estaba radiante en un vestido azul, noche bordado con perlas. Recibía a los invitados con la elegancia natural que había desarrollado a lo largo de los meses como baronesa. Muchas señoras elogiaban su apariencia y la organización de la fiesta. Agustín observaba a su esposa con orgullo creciente. Elena conversaba con desenvoltura sobre literatura con la esposa del ministro. Discutía botánica con la baronesa de Palacio Nacional y demostraba conocimientos de música al comentar la interpretación de los músicos contratados. Por alrededor de las 10 horas, cuando todos los invitados ya habían llegado y estaban relajados por la comida y bebida, Agustín pidió la atención de los presentes. «Señoras y señores», dijo él, subiendo a una pequeña plataforma en el salón principal, «agradezco la presencia de todos en nuestra casa. Esta noche es especial, no solo por la reunión de amigos queridos, sino porque tengo una comunicación importante que hacer». El murmullo de las conversaciones cesó. Todas las miradas se volvieron hacia el varón mientras Elena se quedó al lado de la plataforma, las manos entrelazadas, pero con expresión serena. «Como saben, me casé hace un año con Elena y ella ha sido no solo una esposa ejemplar, sino una baronesa que honra nuestro nombre. Sin embargo, hay aspectos de su historia que me gustaría aclarar públicamente». Un murmullo recorrió el salón. Las personas se acercaron claramente curiosas sobre lo que sería revelado. Agustín respiró hondo y continuó. «Elena no es hija legítima del comendador del Valle, como inicialmente se creía. Ella es su hija natural, criada en un convento por caridad cristiana después de la muerte de su padre». El silencio que siguió fue absoluto. Agustín podía oír el tic-tac del reloj de pared en el salón vecino. Los rostros de los invitados mostraban expresiones que variaban de la sorpresa al escándalo. «Descubrí esta información hace algunas semanas»,
prosiguió él, y quería que todos supieran la verdad. Elena fue forzada a ocultar su origen por circunstancias que escapaban a su control, pero demostró una valentía excepcional al decidir revelarlo todo públicamente. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre sí. Agustín notó que algunas señoras se alejaban discretamente de Elena, pero otras permanecían donde estaban, observando con curiosidad en lugar de desprecio. «Me gustaría que todos comprendieran», continuó Agustín con voz firme, «que Elena probó ser una dama en todos los sentidos. Su educación, refinamiento y carácter no dependen de partidas de nacimiento, sino de sus acciones y comportamiento». Él bajó de la plataforma y fue hasta Elena, ofreciéndole el brazo. «Tengo el orgullo de presentarles a mi esposa, no como una impostora que se arrepintió, sino como una mujer valiente que escogió la verdad en lugar de la conveniencia». Elena se inclinó graciosamente delante de los invitados. «Pido perdón a todos por los malentendidos, pero no me arrepiento de haber encontrado una familia y un hogar en esta casa». El silencio después de las palabras de Elena duró solo algunos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, inesperadamente, la condesa de las Rosas comenzó a aplaudir lentamente. Ella era una de las damas más respetadas de la sociedad de la capital, y su reacción influenciaría a muchos otros. «Baronesa», dijo la condesa acercándose a Elena, «admiro su valentía. Es fácil ser honesto cuando no se tiene nada que perder. Difícil es ser honesto cuando se puede perder todo». Otros invitados comenzaron a acercarse. El vizconde de Torreón, antiguo amigo de Agustín, saludó a Elena calurosamente. «Mi querida, usted administra esta casa mejor de lo que muchas damas nacidas en cuna de oro. Origen no define carácter». No obstante, no todas las reacciones fueron positivas. Algunas familias más conservadoras se retiraron discretamente, murmurando comentarios que llegaban a los oídos de Elena. Ella mantenía la compostura, pero Agustín percibía la tensión en sus hombros. La baronesa de Pachuca, que había sido instrumental en la presentación de Elena a la sociedad, parecía constreñida. «Baronesa Elena», dijo ella fríamente, «habría sido mejor si hubiéramos sabido la verdad desde el principio». «Tiene razón», respondió Elena con dignidad. «Debería haber sido más valiente desde el principio, pero espero que pueda comprender las circunstancias difíciles que enfrenté». Durante el resto de la noche, los invitados se dividieron claramente en dos grupos. Aquellos que admiraban la valentía de Elena y aquellos que se sentían engañados y traicionados. Las conversaciones eran educadas, pero Agustín podía sentir la tensión en el aire. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, una de las reacciones más sorprendentes vino de la persona menos esperada. Doña Josefina, esposa del ministro de Justicia y una de las matronas más influyentes de la sociedad de la capital, pidió hablar privadamente con Elena. «Mi querida», dijo ella cuando estaban a solas en la biblioteca, «quiero que sepa que admiro mucho su decisión de contar la verdad». Elena quedó sorprendida. Doña Josefina tenía reputación de ser extremadamente rígida en cuanto a las convenciones sociales. «¿Usted no se siente engañada?» «Hija», respondió la matrona con una sonrisa maternal, «he vivido 60 años en esta sociedad. Vi personas de origen ilustre comportarse como salvajes y personas humildes demostrar nobleza de carácter. Usted probó su valor en los últimos meses». Ella tomó las manos de Elena. «Además, mi propio marido es nieto de un esclavo liberto que se enriqueció en el comercio. No contamos esto a cualquiera, pero origen humilde no es vergüenza cuando se conquista la posición por mérito propio». La revelación dejó a Elena emocionada. «Gracias por contarme eso, doña Josefina.
Quiero que sepa que continuará siendo bienvenida en mi casa y puedo garantizar que otras familias piensan de la misma forma. La sociedad está cambiando, Elena. Personas inteligentes valoran el carácter por encima de la cuna. Cuando los últimos invitados partieron, Elena y Agustín se quedaron solos en el salón, rodeados por los vestigios de la fiesta. Ella estaba visiblemente cansada, pero parecía en paz. «¿Cómo se siente?», preguntó Agustín. «Libre», respondió ella simplemente. «Por primera vez desde que nos casamos, me siento completamente libre». Medite. En los días que siguieron a la tertulia, las reacciones de la sociedad de la capital se consolidaron. Como Agustín y Elena esperaban, algunos círculos sociales más conservadores pasaron a evitarlos. Invitaciones para ciertas casas dejaron de llegar y algunas señoras saludaban a Elena fríamente en los encuentros públicos. Sin embargo, las reacciones positivas fueron más numerosas de lo que esperaban. Varias familias influyentes manifestaron apoyo público a la decisión de Elena, elogiando su valentía y autenticidad. El propio emperador Maximiliano, siempre interesado en cuestiones sociales progresistas, hizo comentarios favorables sobre el caso. El licenciado Méndez trajo relatos de los comentarios que circulaban por la ciudad. «La opinión está dividida», dijo él, «pero muchos admiten que la baronesa se comportó con más dignidad de la que sería esperada de la mayoría de las personas en situación similar». Elena retomó sus actividades normales con renovada energía. Sin el peso del secreto, ella se dedicó integralmente a los cuidados de la casa, a los jardines, e incluso comenzó a interesarse más activamente por los negocios de Agustín. «Me gustaría aprender sobre la administración de las haciendas», dijo ella una mañana. «Si voy a ser su verdadera pareja, necesito comprender todos los aspectos de nuestra vida». La transformación impresionó a Agustín. Elena estaba transformándose de una esposa sumisa y atormentada en una verdadera compañera interesada en construir un futuro conjunto. Con el secreto finalmente revelado, Elena floreció de una manera que sorprendió incluso a Agustín. Ella comenzó a expresar opiniones más libremente, a participar en las discusiones sobre negocios y a demostrar una inteligencia práctica que había mantenido escondida durante el periodo de miedo. «Agustín», dijo ella una tarde, estudiando los libros de contabilidad de la hacienda de Tequisquiapan, «noté que podríamos economizar significativamente si cambiáramos algunos proveedores. Conozco productores en Puebla que ofrecen calidad mejor por precios menores». Su sugerencia se mostró acertada, resultando en una economía de casi 2,000 pesos fuertes anuales. Agustín percibió que había subestimado completamente las capacidades de su esposa. Elena también pasó a interesarse por causas sociales. Inspirada por su propia experiencia de vulnerabilidad, ella comenzó a visitar orfanatos y conventos, ofreciendo ayuda financiera y orientación para jóvenes en situaciones difíciles. «Quiero ayudar a otras jóvenes que pueden estar pasando por lo que yo pasé», explicó ella. «Nadie debería ser forzado a mentir para sobrevivir». La transformación de Elena también influyó en la relación de la pareja. Sin las barreras del secreto y de la culpa, ellos comenzaron a conocerse verdaderamente. Las conversaciones se volvieron más íntimas, los momentos juntos más genuinos. Una noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna llena, Elena dijo: «¿Sabe una cosa extraña? Soy más feliz ahora, incluso habiendo perdido algunos amigos, de lo que era cuando todos me admiraban sin conocerme». «¿Por qué?», preguntó Agustín. «Porque ahora sé que las personas que me rodean escogieron quedarse sabiendo exactamente quién soy». 3 meses después de la revelación pública, Elena recibió una carta que la dejó profundamente emocionada.
era de doña Amalia, su antigua tía adoptiva, que se había mudado a Puebla después del matrimonio. «Mi querida Elena», decía la carta, «supe a través de conocidos comunes sobre su decisión de revelar la verdad sobre su origen. Quiero que sepa que admiro inmensamente su valentía». La carta continuaba. «Siempre me sentí culpable por no haber tenido condiciones de protegerla mejor cuando Sebastián la presionó. Debería haber encontrado otro camino, pero yo misma estaba desesperada. Pido perdón por haber sido cómplice, aunque involuntariamente, de aquel engaño». Elena lloró al leer las palabras de doña Amalia. Había cargado también la culpa de haber involucrado a la tía anciana en aquella situación complicada. «Ella no necesita disculparse», dijo Elena para Agustín. «Fue una víctima tanto como yo». «Me gustaría invitarla a que nos visite», sugirió Agustín. «Podemos traerla de vuelta a la Ciudad de México si ella quiere». La idea agradó a Elena. «Sería maravilloso. Doña Amalia es la única familia verdadera que tengo». 2 semanas después, doña Amalia llegó a la Ciudad de México. Elena la recibió en la estación de tren con cariño genuino, y la señora anciana lloró al ver cómo la sobrina adoptiva estaba radiante y confiada. «Mi niña», dijo ella, «usted está completamente transformada, parece una persona diferente». «Soy una persona diferente», respondió Elena. «Finalmente puedo ser yo misma». Durante la visita de doña Amalia, la casa quedó aún más acogedora. La señora trajo historias de la infancia de Elena, fotografías antiguas y recuerdos que ayudaron a Agustín a comprender mejor la formación de su esposa. Con el pasar de los meses, la posición social de Elena se estabilizó en una nueva realidad. Aunque algunos círculos más conservadores continuaran evitándola, ella había conquistado el respeto de personas que valoraban la autenticidad por encima del origen. La condesa de las Rosas se convirtió en una amiga cercana, visitando regularmente la mansión de los Alcántara e incluyendo a Elena en sus proyectos de beneficencia. Doña Josefina la presentó a otras señoras influyentes que tenían historias similares de ascenso social. «Usted se convirtió en un símbolo», dijo la condesa durante un té en la terraza. «Muchas personas admiran su valentía de asumir la verdad en lugar de vivir una mentira cómoda». Elena también descubrió que su historia inspiraba a otras mujeres en situaciones difíciles. Varias jóvenes de origen humilde buscaban sus consejos, y ella pasó a orientar a algunas de ellas en cuestiones de educación y comportamiento social. Agustín observaba esos cambios con creciente admiración. La mujer con quien se había casado por conveniencia se había convertido no solo en la esposa que amaba, sino en una compañera que enriquecía su vida en aspectos que nunca había imaginado. Durante una cena con amigos cercanos, el vizconde de Torreón comentó: «Agustín tiene suerte. Elena es una de las mujeres más interesantes de la sociedad de la capital. Prefiero su compañía a la de muchas damas que se enorgullecen de sus títulos nobiliarios». La transformación de Elena también se reflejó en su apariencia física. Sin la tensión constante del miedo, ella parecía más joven y vibrante. Sus sonrisas eran genuinas, sus ojos brillaban con confianza y su postura transmitía una dignidad natural. En el primer aniversario de bodas, Agustín organizó una celebración íntima para familiares cercanos y amigos verdaderos. Era una reunión menor que la gran tertulia del año anterior, pero mucho más cálida y genuina. Elena estaba radiante en un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos. Ella circulaba entre los invitados con una naturalidad que contrastaba completamente con la tensión que había demostrado en los primeros meses de matrimonio. Durante la cena, Agustín se levantó para hacer un brindis. «Hace exactamente un año», dijo él, alzando la copa de champán.
Me casé con una mujer que pensaba conocer. Hoy puedo decir que me casé con una extraña y descubrí a una compañera extraordinaria. Los invitados aplaudieron, pero Agustín continuó. Elena me enseñó que valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de hacer lo que es correcto, a pesar del miedo. Ella enfrentó situaciones que quebrarían a personas más débiles y salió más fuerte. Elena se emocionó con las palabras de su marido. Cuando los aplausos cesaron, ella se levantó también. Agustín me dio algo que nunca pensé que tendría, la libertad de ser yo misma. Cuando nos casamos, yo traía un equipaje pesado de mentiras y miedos. Él me ayudó a librarme de ese peso y me enseñó que el amor verdadero acepta a la persona como ella es, no como ella pretende ser. Doña Amalia, sentada en la mesa principal, secaba las lágrimas discretamente. Mi niña creció, susurró ella. Después de la cena, Elena y Agustín caminaron por los jardines donde ella solía llorar escondida. Ahora, el mismo lugar era escenario de conversaciones íntimas y momentos de felicidad. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Elena. Solo de no haber descubierto la verdad antes, respondió Agustín. Podría haberle ahorrado mucho sufrimiento. Con su vida personal estabilizada y su posición social consolidada en una base más sólida, Elena comenzó a dedicarse a proyectos más ambiciosos. Ella y Agustín decidieron establecer una escuela para señoritas huérfanas, ofreciendo educación de calidad para jóvenes en situaciones similares a las que ella había vivido. Quiero que otras niñas tengan elecciones que yo no tuve, explicó Elena durante una reunión con arquitectos y educadores. Educación es la única forma verdadera de libertad. El proyecto de la escuela se convirtió en el foco principal de las actividades sociales de Elena. Ella organizaba eventos de beneficencia, visitaba posibles donantes y supervisaba personalmente cada detalle de la construcción. Agustín apoyaba integralmente los planes de su esposa, contribuyendo no solo con recursos financieros, sino también con sus contactos políticos y empresariales. Es una inversión en el futuro del país, decía él. Mujeres educadas crían hijos mejores y sociedades más justas. La escuela, que sería llamada Instituto Elena de Alcántara, comenzó a tomar forma en los terrenos adyacentes a la hacienda de Tequisquiapan. Elena quería que las niñas tuvieran contacto con la naturaleza y aprendieran no solo materias académicas, sino también habilidades prácticas para la vida. Ellas aprenderán literatura y matemáticas, explicaba Elena para las posibles profesoras, pero también administración doméstica, cultivo de jardines y principalmente a tener confianza en sus propias capacidades. El proyecto atrajo la atención positiva de figuras importantes del imperio. El propio emperador Maximiliano manifestó interés en visitar la escuela cuando estuviera concluida, reconociendo la importancia de la educación femenina para el progreso nacional. 2 años después del matrimonio, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría inmensa para la pareja, pero también una reflexión profunda sobre el futuro que construirían para sus hijos. Nuestro hijo o hija crecerá sabiendo la verdad sobre nuestra familia, dijo Elena, acariciando la barriga aún pequeña. No quiero que él o ella jamás sienta vergüenza de sus orígenes. Agustín concordó completamente. Nuestros hijos aprenderán que dignidad viene del carácter, no del apellido, y tendrán, como ejemplo, una madre que escogió la valentía en lugar de la comodidad. La gravidez de Elena coincidió con la inauguración de la primera fase del Instituto Elena de Alcántara. La ceremonia reunió a personalidades importantes de la educación y de la política, celebrando no solo la escuela, sino también la transformación de una joven vulnerable en una mujer influyente y respetada.
Durante su discurso en la inauguración, Elena habló sobre su propia experiencia. Hace pocos años yo era una joven sin perspectivas, dependiente de la caridad ajena. Hoy tengo la oportunidad de ofrecer a otras niñas lo que más deseé, la oportunidad de escribir su propia historia. El primer grupo de alumnas del instituto incluía 15 niñas entre 12 y 16 años, todas huérfanas o de familias muy pobres. Elena las visitaba semanalmente, acompañando personalmente su progreso y ofreciendo orientación maternal. Cada una de esas niñas tiene potencial para convertirse en una mujer extraordinaria, decía ella para Agustín. Solo necesitan oportunidad y apoyo. La escuela se convirtió en un modelo para otras iniciativas similares en diferentes provincias del imperio, estableciendo a Elena como una pionera en la educación femenina en México. En la terraza de la mansión de San Ángel, en una tarde dorada de abril de 1870, Elena y Agustín observaban los jardines que ella había transformado con tanto cariño. Elena, ahora con 7 meses de embarazo, descansaba en una silla de mimbre, mientras Agustín leía correspondencia relacionada con los negocios de la familia. «Agustín», dijo ella suavemente, «hay algo que quiero decirle». Él posó las cartas y se volvió hacia ella con atención. «¿Qué es, mi amor? Cuando nos casamos, usted dijo que buscaba una esposa adecuada a su posición social. Encontró mucho más que eso». Agustín sonrió, recordándose de sus propias palabras de años antes. «Encontré una compañera, una pareja verdadera, la mujer que amo». Elena extendió la mano y él la tomó delicadamente. «Yo también encontré mucho más de lo que esperaba. Encontré no solo un marido, sino un hombre que me enseñó que el amor verdadero no juzga el pasado, sino que construye el futuro». Ellos se quedaron en silencio por un momento, observando las flores que Elena había plantado y que ahora coloreaban todo el jardín. Era el mismo lugar donde ella solía llorar sus lágrimas secretas, ahora transformado en un símbolo de renacimiento y esperanza. «¿Sabe lo que más me impresiona en nuestra historia?», dijo Agustín. «¿Qué? Que comenzó con una mentira necesaria y se transformó en la verdad más bella que jamás viví». Elena apoyó la cabeza en el hombro de su marido. «Y pensar que yo tenía tanto miedo de contar la verdad, pensaba que lo perdería todo. En vez de eso, lo ganó todo. Ganó libertad, ganó amor verdadero, ganó el respeto de las personas que realmente importan». Cuando el sol se puso sobre la Ciudad de México, Elena y Agustín permanecieron en la terraza, planeando el futuro de su hijo, que nacería en breve, discutiendo los nuevos proyectos de la escuela y compartiendo la tranquilidad de quien descubrió que el amor verdadero no necesita de máscaras o mentiras. «Ahora que sé quién es usted de verdad», dijo Agustín, haciendo eco de palabras que había pronunciado en la noche de la revelación en la capilla, «finalmente puedo amarla de verdad. Y descubrí que ese amor es infinitamente mayor que cualquier cosa que imaginé posible». Elena sonrió, las manos posadas sobre la barriga, donde crecía el futuro de la familia Alcántara. «Y yo descubrí que la valentía de ser auténtica es el mayor regalo que puedo dar a nuestros hijos». La historia que había comenzado con lágrimas secretas y miedos paralizantes se había transformado en una lección sobre la fuerza liberadora de la verdad y el poder transformador del amor verdadero. Elena había dejado de ser la joven atormentada por el pasado para convertirse en una mujer que construía activamente un futuro mejor, no solo para sí misma, sino para todas las otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. En el jardín, donde antes resonaban sus sollozos de desespero, ahora crecían flores que simbolizaban renacimiento, esperanza y la certeza de que, a veces, los finales más bellos surgen de los comienzos más difíciles.